Bueno, comencemos. Unos buenos días para todos. Eh, antes de iniciar, tengo que completar aquí las notas del primer corte. Ya las tengo la mayoría, pero me hace falta la nota de la autoevaluación, ¿listo? Entonces voy a comenzar a llamarlo uno por uno y me dice qué nota se merece de autoevaluación, teniendo en cuenta que haya cumplido con las entregas, las asistencias, participación en clase. Bueno, usted decide qué nota se va a colocar allí de autoevaluación, ¿vale? Entonces yo los voy llamando y me van mencionando su nota de autoevaluación. Yo lo registro aquí. Finalizamos eso y les subo las notas ahí al Moodle, ¿vale? Entonces comencemos con Guzmán Ordóñez Sebastián. Y de paso pues llamo lista. ¿Me escucha, profe? Correcto. Profe, no quiero que un 4 o 5, pues porque pues cumplí con todo y demás. Listo, 4-5. García Mariño Fabián. 4-8, profe. Voy, un momento, dame un segundo. 4,8. Cárdenas Bolívar. Juan Alonso. Un 3-5, profe. Listo. Está aquí Juan. Cotasio Vargas Héctor. Está por ahí. Ya. Mosquera Velázquez Jason. Buenas tardes, profe. Buenas tardes, Jason. Díaz, Eh, perdón. Buenos días. 4-3. Listo, 4-3. Omar, Omar Daniel. Buenos días, profe 4-5. Listo. Natalia. ¿Estás por ahí, Natalia? Ay, sí, profe, qué pena no la he escuchado. 4-5, profe. Gerson. Profe, buenos días. 4-5. Listo. Profe, disculpe, es que mi compañero Héctor está escribiendo en el chat. Héctor. Sí, ya lo vi, ya lo vi. Gracias. Listo, Héctor, profe. Juan, ¿quién sigue? William Sánchez. ¿Está por ahí? Parece que no ha llegado William. Jesús David Pavón. Tampoco ha llegado Jesús. ¿Quién falta? Que no haya llamado. Bueno, hacen falta uno, dos, tres y listo. Yo ahorita los pregunto. Entonces ya le subo aquí las notas parciales. Haciendo falta tres compañeros que no han llegado. Entonces igual ya se las subo. Ustedes ingresan al Moodle y en la pestañita donde dice general, ahí las monto. ¿No las puede mostrar por aquí, profe? Es mejor que las miren. Yo les dejo ahí el archivo y ya.
Igual las tengo que subir sí o sí porque eso hace parte del control docente, entonces tiene que estar el archivo ahí. Bueno, las notas se sacaron con una, pues yo revisé las entregas que ustedes iban haciendo y yo iba observando, ¿no? Que cómo estaba el tema de la argumentación, el tema del sustento teórico. Obviamente nosotros hemos tenido charlas, hemos tenido charlas o mini asesorías durante las sesiones. Entonces lo que yo hacía era revisar el archivo anterior con el archivo de ahora y miraba a ver si había correcciones o si no había hecho correcciones. Entonces dependiendo de eso, yo iba asignando, bueno, este no hizo correcciones, este subió el mismo archivo. Sí hizo la entrega, pero no ha corregido el documento o ¿sí? O no ha hecho las correcciones parciales que se le han indicado y así iba sacando yo una aproximación. Listo, ya están ahí. Entonces ya las pueden revisar y bueno, comencemos con la clase. Listo. Se me va el audio un poquito. Bueno, ya. Esperemos que ya se tranquilice. ¿Ya vieron la nota, sí? Sí, señor, profe. Bueno, Sí, señor. Sí, profe. bueno, entonces en el orden en que vamos realizando nuestra metodología, ya hemos visto nuestros alcances, hemos podido delimitar nuestros diseños, también hemos visto por ahí el paradigma de nuestra investigación y poco a poco hemos ido construyendo nuestro marco metodológico. Una parte fundamental y que les contaba o les hablaba hace un par de clases atrás, o creo que la última clase que estuvimos aquí abordando la metodología, era que ya íbamos y en el punto medio en los diseños, entre lo teórico y ahora viene ya toda la parte más metodológica o de intervención. El primer paso es poder nosotros delimitar nuestra muestra de estudio, seleccionarla, y para poder seleccionarla, pues hay unos pasos que nosotros debemos tomar y hay también diversidad en, o diferentes tipos
de muestra que yo puedo elegir o escoger para poder argumentar cuál es el tipo de muestra que yo estoy seleccionando en este caso. Ya en lo referente al tamaño de la muestra, tenemos una línea, o bueno, yo establecí una línea muy particular y muy específica, que es un tamaño de muestra menor a 30 sujetos. ¿Listo? Entonces, el tamaño de muestra que usted va a elegir, que usted va a seleccionar para su investigación, aquellos que van a hacer preexperimentos o que van a hacer experimentos, va a ser inferior a 30 sujetos. ¿Vale? Aquellos trabajos que son netamente teóricos, como las revisiones sistemáticas o las revisiones de la literatura, aquellos que van a hacer explicaciones, aquellos que van a realizar, por ejemplo, metodologías. Eso, como ya es una revisión y tiene que ser una revisión exhaustiva de la literatura, el tamaño de la muestra tiene que ser superior a 50 referencias bibliográficas. Entonces, para que entendamos lo que les quiero decir, aquellos que van a hacer preexperimentos o todo lo que tiene que ver con experimentos, el tamaño de la muestra va a ser inferior o menor a 30 sujetos. Aquellos que van a hacer revisiones de la literatura, que son investigaciones no experimentales, son transversales, la mayoría, tienen que tener un tamaño de la muestra o el N, que en este caso no son sujetos, sino documentos, artículos, libros, etcétera, etcétera, tienen que estar por encima de las 50 referencias, ¿correcto? Como mínimo, ¿vale? Resulta que en ocasiones no estoy diciendo que los estudios que usted tenga que seleccionar sean 50, sino que la base teórica en la que va a sustentar su trabajo y el apartado de referencias bibliográficas debe haber más de 50 referencias para el caso de aquellos que van a hacer revisiones y demás. Y ojalá un N o un tamaño cercano a los 50, a las 50 referencias. Y ahorita en un ejemplo les especifico muy bien esa parte para que no nos confundamos. Eso en cuanto al tamaño de la muestra. Bueno, entonces aquí tenemos que entrar a diferenciar que no es lo mismo hablar de población a hablar de muestra. Cuando nosotros nos referimos a una población, eh, hablamos de que hay un universo de sujetos que no podemos desde la investigación intervenir a todos, porque la población o el universo es muy grande o es relativamente grande para yo poder hacer un análisis de todos los sujetos que hacen parte de esa población. Entonces, lo que nosotros normalmente hacemos dentro de la investigación es de ese universo o de esa población extraer una muestra. ¿Listo? Una muestra representativa, una muestra que me permita a mí poder inferir circunstancias, inferir características, inferir un análisis en una pequeña muestra que probablemente sea una característica que se evidencie en toda la población. Como yo no puedo estudiar a todos los niños de Bogotá de 5 a 6 años o de 10 a 6 años, o quizás no puedo hacer un estudio en todas las escuelas o academias deportivas, pues lo que hago yo es un análisis de una muestra que me puede a mí caracterizar ese círculo o ese universo o esa población a la que yo quiero estudiar, pero como no puedo hacer un estudio global no puedo hacer un censo, normalmente los censos son los que estudian toda la población, pues lo que hago yo es tomar una muestra. ¿Listo? Entonces la muestra es aquellos elementos a partir de los que yo puedo calcular, hacer inferencias para averiguar si existe una característica representativa en la población. Para poder seleccionar la muestra, existen varios métodos, tanto
en la investigación cuantitativa como en la investigación cualitativa, que me permiten a mí poder determinar esta es la muestra o el tipo de población o el tipo de metodología que yo voy a utilizar para seleccionar mi muestra, que es lo que vamos a ver más adelante. Entonces, para resumir, la muestra es la parte o esa pequeña fracción representativa de la globalidad o del universo o del conjunto de una población con el fin de yo poder investigar las características de ese mismo, ¿no? Aquí hay una pequeña definición, entonces, parte o fracción representativa de un conjunto, de una población, de un universo colectivo que ha sido obtenida con el fin de investigar ciertas características del mismo. Esto es según Underhead. Y según este autor, el problema principal consiste en asegurar que el subconjunto sea representativo de la población para luego generalizar los resultados. Eso es lo que buscamos, que a partir de esa muestra nosotros podamos generalizar los resultados, que esos resultados y que esa muestra sea representativa y me puede indicar que esa característica puede que sea similar en la mayoría de la población. Hay diversos factores que nosotros debemos tener en cuenta para seleccionar la muestra. Por ejemplo, si nosotros no estamos seguros de, de si debo tomar el universo, es decir, toda la población, no solo una parte de esto, ¿cómo puedo yo seleccionar esa muestra? Entonces deben tener en cuenta, en primer lugar, el tiempo que tengan ustedes y los recursos disponibles para llevar a cabo una investigación. Como es investigación formativa, como es investigación que estamos haciendo pues en el pregrado, en la universidad, pues no tenemos o no referimos recursos económicos grandes, ni materiales, ni tampoco recurso humano, como puede ser un grupo de investigación bastante abundante. Entonces, como tenemos tiempo y recursos disponibles no tan altos, pues lo que hacemos es tomar muestras o seleccionar muestras no tan elevadas para que el análisis, para que la evaluación, los que están viendo trabajo de grado, eh, para que los análisis estadísticos y todo lo demás que toca hacer más adelante sea un poco más sencillo de realizar. ¿Listo? Eh, También otro tema que hay que tener muy en cuenta para poder seleccionar la muestra es la modalidad de muestreo que yo voy a seleccionar. ¿Listo? ¿Qué es lo que vamos a ver a continuación? Entonces, la selección de uno u otro tipo de muestreo va a estar determinada por los objetivos de la investigación, también por los recursos, también por el tiempo, pero va muy de la mano con el alcance que yo he determinado en mi investigación. Hay otros ítems que hay que tener en cuenta, por ejemplo, la diversidad de los datos o del análisis de los datos que yo tengo previsto desde el punto de vista del cálculo y de todo el tema estadístico analítico, los margen de errores que puedo tener yo a partir de esa muestra, el nivel de confianza de la estimación poblacional, que es más bien es un elemento que se aplica a uno de los tipos de muestreo que vamos a ver ahorita, y es básicamente el nivel de confianza que yo como investigador le puedo conceder a mis estimaciones, a mis hipótesis, pero eso son características un poco más rígidas y complejas que se usan ya un poco más avanzadamente. Pero en el caso de ustedes es simplemente que tengan en cuenta la modalidad que van a seleccionar, pero en este caso y muy importante el tiempo y los recursos que ustedes tienen disponibles para realizar la investigación. No tenemos un conjunto de sujetos tan elevado y tampoco se les está exigiendo un tipo de estudio un megaproyecto, sino un acercamiento a la investigación, en este caso formativa. Este es el proceso para seleccionar la muestra. Esto lo plantea Hernández Sampieri en el 2018, perdón. Y estos son los pasos que hay que seguir. Entonces, primero hay que delimitar, perdón, voy a colocar aquí el puntero. Entonces, es importante que usted delimite la unidad de muestreo o de análisis. Básicamente es sobre qué o quiénes
se van a recolectar los datos. Entonces, cuando usted determina la unidad de muestreo, en este caso pueden ser jóvenes, niños, pueden ser adultos mayores, pueden ser mujeres, pueden ser hombres. Usted ya tiene delimitada más o menos una unidad de muestreo o a estas personas son las que voy a analizar, sobre esta población y de esa población sobre esta muestra es la que yo voy a realizar el análisis o voy a realizar la muestra. Una vez yo tengo determinada esa unidad de análisis, que la mayoría ya lo tienen acá, ¿sí? No la han delimitado o, bueno, ya la han determinado. Lo siguiente es poder delimitar la población o el universo. Yo puedo decir que voy a hacer un análisis en una escuela en jugadores de fútbol de 12 a 13 años. Jugadores de fútbol de 12 a 13 años hay muchos. Entonces yo tengo que ir delimitando esa población. Entonces, voy a estudiar jugadores de fútbol de 12 a 13 años de Bogotá, más específicamente de la localidad de Kennedy, más específicamente del club, no sé, de un club X, más específicamente la categoría de esta, más específicamente 10 jugadores, más específicamente. Entonces yo voy delimitando la población o el universo, ¿correcto? No, o sea, voy como si estuviese en un embudo, voy poco a poco disminuyendo, disminuyendo, hasta llegar a la muestra objeto de estudio que yo quiero, a la que yo quiero analizar, ¿correcto? Una vez yo tengo esto, mi unidad de análisis, ya lo muchos lo tienen, han delimitado la población del universo, toca elegir la estrategia de muestreo adecuada para seleccionar las unidades de análisis y mantener su representatividad. Aquí vamos a ver los tipos de muestra probabilística y no probabilística que vamos a pasar a observarlas. Calcular el tamaño apropiado de la muestra para que sea representativa de la población y seleccionar las unidades de análisis. Estos dos últimos puntos no los hacemos, particularmente ¿por qué? Porque ya tenemos delimitada una población y el tamaño puede ser representativo a partir de 3, 4, 5 sujetos, porque es formación investigativa o es investigación formativa, ¿correcto? Eso desde ese punto. Cuando hablamos de representatividad, que es una palabra clave aquí que se nos comenta, ¿qué quiere decir eso? La representatividad básicamente se refiere a que la muestra debe ser o debe poseer exactamente las mismas características de la población. Entonces, si yo voy a estudiar jugadores de fútbol de 12 a 13 años, pues la población, o la muestra, perdón, la muestra que yo voy a seleccionar, pues debe tener 12 y 13 años y deben ser jugadores de fútbol, ¿correcto? Seguramente los jugadores del fútbol del club X vayan a ser similares a los del club A, o puede que las diferencias sean muy mínimas, pero son jugadores de 12 a 13 años de la ciudad de Bogotá y en este caso de la localidad de Kennedy y del equipo X, ¿correcto? Entonces, la representatividad tiene que ver con las características o que posean exactamente las mismas características de la población. Si yo voy a hacer un estudio en mujeres con diabetes mellitus, ¿sí? Pues yo necesito mujeres, por ejemplo, yo estoy asesorando un trabajo en la modalidad de grado. Ellos van a hacer un estudio con mujeres de 45 a 55 años con diabetes mellitus y van a aplicar una intervención de ejercicio y van a mirar qué pasa con los niveles de glucosa antes y después, ¿vale? Entonces, para ellos poder delimitar y obtener la representatividad, pues tienen que elegir mujeres de 45 a 55 años que tengan las características de la población, que en este caso es la diabetes mellitus. Yo no puedo estudiar pacientes que no tengan diabetes mellitus, porque sería ilógico y no estaría de acuerdo con la representatividad. ¿Listo? Si yo estoy estudiando un equipo de fútbol de categoría sub-13, se supone que tendrían 12 o 13 años, no puedo estudiar sujetos que tengan 14, 15 años, porque no es representativo o no posee exactamente las características de la población. ¿Vale? Dentro de las estrategias de muestreo o los tipos de muestreo, existen dos. Ya a partir de aquí usted puede
comenzar a sacar conclusiones y a inferir cuál es el tipo de muestreo que usted va a tener dentro de su investigación. Puede ser un tipo de muestreo probabilístico o un tipo de muestreo no probabilístico. Dentro de cada uno de estos hay otros subtipos de muestreo. Hay muestreos probabilísticos y muestreos no probabilísticos, ¿vale? ¿A qué nos referimos con probabilístico y no probabilístico? Eh, la definición es básicamente, se los voy a resumir y voy a ejemplificarlo muy bien para que lo entendamos. Entonces, cuando yo hablo de probabilístico, hablo de la probabilidad, ¿sí? Entonces, el muestreo probabilístico es aquel en donde existe la probabilidad de que cada uno de los miembros de la población o del universo sea seleccionado como parte de la muestra. Entonces, cada individuo y cada sujeto de la población tiene la misma probabilidad de ser seleccionado. Entonces, un ejemplo, imagínense un juego de lotería donde hay unas baloticas, hay unas pelotas, ¿sí? Cada pelotica de esas representaría un sujeto. Cada pelotica tiene la misma probabilidad de ser elegida a la hora de que el tambor o el instrumento en donde están las baloticas comienza a girar. ¿Listo? Supongamos que tenemos 50 balotas. Cada una tiene 1 en 50 de ser elegido, o más bien 4 de 50, porque a veces son 4 numeritos. Cada balotica tiene 4 opciones o 4 probabilidades de poder ser elegida como la balotica ganadora. ¿Listo? Entonces, cada sujeto de ese universo tiene una probabilidad de poder ser elegido o seleccionado para representar mi muestra. Y por otro lado, en este caso tendría que ver mucho con el azar, ¿sí? Y tiene que ver mucho con los diseños que vimos anteriormente. Entonces, si yo tengo un solo grupo, si voy a hacer un preexperimento, seguramente yo esa muestra la puedo seleccionar y no dependerá del azar, entonces será probabilístico o no probabilístico. Este, si yo estoy eligiendo un grupo control y un grupo experimental, pues el grupo experimental tiene que ver un poco con, o bueno, seleccionar quién va a quedar en el grupo control y quién va a quedar en el grupo experimental, tiene que ver con el azar un poco, ¿no? Entonces se eligen unas baloticas y demás. Tiene cierto parecido. ¿Qué es un muestreo probabilístico? Pues todo lo contrario. Este, este tipo de muestreo es, digamos que no hay aleatoriedad, no es aleatorio y no es dirigido. Aquí la idea es, o bueno, la selección que yo hago como investigador, la hago por conocimiento previo de los sujetos. O sea, ya yo conozco los sujetos y soy yo el investigador quien decide si estudio unos o si estudio otros sujetos según mi criterio y según las variables de estudio que yo quiera tener dentro de mi investigación. Vamos a explicarlo uno por uno y vamos a explicar ejemplo por ejemplo, bueno, tipos por subtipos. Ya a partir de aquí usted podrá interpretar qué tipo de muestra es la que usted va a tener dentro de su estudio, ¿correcto? Entonces, dentro de los muestreos probabilísticos, vamos a comenzar con los probabilísticos, tenemos el muestreo aleatorio simple. Entonces, este tipo de muestreo, el aleatorio simple, es aquel en donde, bueno, según este autor, Salkit, en el 2000, en 1999, él dice que cada elemento de la población tiene una probabilidad igual e independiente de ser seleccionado. La probabilidad es igual porque no hay predisposición de elegir a un elemento y no a otro, y es independiente porque seleccionar un elemento no influye para que otro sea elegido. Este es el que normalmente, o bueno, es simple porque, ¿cómo les explico allí para que lo entienda mejor? Voy a dar un ejemplo. A ver, ¿cómo explico eso? Supongamos que tenemos una tabla de números aleatorios,
¿sí? Y esa tablita de números aleatorios me va a facilitar a mí la tarea de seleccionar los elementos de la muestra. ¿Listo? Entonces yo utilizo, por ejemplo, una tablita Excel. eh, es un apoyo tecnológico sencillo. Entonces yo genero una tabla con números aleatorios. ¿Listo? Ahora, la tarea es utilizar los números de la tabla para seleccionar los elementos que yo quiero estudiar. Entonces yo, por ejemplo, quiero estudiar una lista de sujetos que conforman una población y quiero asignarles un número cualquiera. Entonces lo que yo hago es eh, listo o hago una lista de todos los elementos de la población y comienzo a asignarles números, ¿sí? Entonces, el número que se le va a asignar se le asigna al azar, ¿sí? Entonces, lo que va a hacer la tablita de Excel es asignar números al azar y va a recoger o va a recorrer verticalmente la tabla, números aleatorios. Entonces, coloco los nombres de los sujetos, por eso tengo 20 sujetos y yo quiero hacer un grupo experimental y quiero hacer un grupo control. Entonces, tengo número 1 para grupo experimental y tengo número 2 para grupo control. Entonces le digo a Excel aleatorio. Entonces, Excel toma los números y los reparte aleatoriamente y ya. Yo selecciono mi muestra, eso es un muestreo aleatorio simple. Todos los sujetos tienen la misma probabilidad e independientes de ser seleccionado y hay una predisposición a elegir cualquier elemento u otro. ¿Listo? O sea, no hay una predisposición de elegir un elemento u otro. Es decir, yo como investigador no digo, este sujeto tiene que estar acá, este otro sujeto tiene que estar acá, este otro sujeto va para este grupo, sino que hay una independencia para seleccionar los elementos. Este es el más simple, este es el que normalmente se hace cuando hay estudios experimentales, más que todos los experimentales puros y también los cuasi experimentos. Normalmente son los que usamos. Se hace un muestreo, si quiero un grupo control, entonces se lo asigno al azar para que el sujeto sea seleccionado. Entonces, aquellos que tienen experimentos puros o cuasi experimentos seguramente tendrán un muestreo probabilístico, es decir, que dependa de la probabilidad para poder seleccionar la muestra. Dentro de los otros tipos de estudio tenemos el muestreo sistemático. Este básicamente nos permite, dice que los elementos de la población son seleccionados mediante un intervalo uniforme que, según este autor, se puede medir en relación con el tiempo, el orden o el espacio. Una forma de decidir el intervalo podría ser dividiendo la población entre la muestra. Entonces, supongamos lo siguiente. Yo tengo una población de 50 sujetos. Entonces, estoy en mi escuela del barrio, tengo 50 muchachos. Bueno, estoy en la selección de fútbol de la universidad. La selección de fútbol de la universidad la conforman 50 muchachos, ¿vale? Pero yo solo quiero estudiar 10. ¿Listo? Entonces, lo que hago es tomar los 50 sujetos y lo divido por 10, que es el número de sujetos que yo quiero estudiar. Entonces, cuando yo hago esa división, 50 entre 10 me da 5. ¿Listo? Entonces, lo que yo hago es que dentro de esos 50 sujetos, le solicito, o bueno, quiero aplicar, no sé, una intervención a 10 sujetos. Entonces, lo que yo hago es divido el número total por la población o la muestra que yo quiero seleccionar, que en este caso son 10. El resultado de dicha división me da 5. Significa que yo de la tabla voy a tomar los nombres cada 5 sujetos, ¿correcto? Entonces voy a tomar al número 5, voy a tomar al número 10, voy a tomar al número 15, voy a tomar al número 20, voy a tomar al número 25, voy a tomar al número 30, voy a tomar al 35, al 40, al 45 y voy a tomar al sujeto 50. Eso es un muestreo sistemático. Entonces, tengo los sujetos en una tablita, coloqué los nombres de los 50 sujetos en una tablita en Excel. Cada uno tiene del 1 al 10, del 1 al 50, un orden
Entonces yo tomé la población, que fueron los 50 sujetos, lo dividí por 10, que es el número de sujetos que yo quiero tener en la intervención, y el dato me dio 5. Entonces yo cada 5 sujetos voy seleccionando, ¿correcto? Entonces aquellos que estén ubicados en la posición 5, 10, 15, 20, 25, etcétera, son los que van a participar en mi muestra. En mi muestra, sí. Van a ser parte de mi muestra, van a ser parte de mi intervención. Usted puede hacerlo así. Supongamos que usted tiene está en la escuela y no quiere estudiarlos a todos porque son muchos. Entonces, supongamos que el grupo que usted tiene en la escuela son 50, ese vendría siendo su población, su universo, pero usted quiere estudiar solo 10. Pues venga, para no ponerme a seleccionar que yo quiero a este fulanito y sultanito, pues lo hacemos aleatoriamente a partir de un muestreo sistemático. Y es sencillo, no es complicado allí. Otro tipo de muestra probabilística es el muestreo estratificado y el muestreo por conglomerado. El muestreo estratificado básicamente es el tipo de muestreo, y este se utiliza cuando interesa conocer o saber acerca de todos los posibles grupos que conforman la población de acuerdo a sus características. Entonces, supongamos que yo quiero hacer una clasificación de los egresados de acuerdo a su actividad profesional. Entonces, aquellos egresados que están, por ejemplo, en administración, en sociología, en derecho. Entonces, yo de un universo de 500 egresados, por ejemplo. Entonces, yo le solicito o se solicita o lo que yo quiero saber es cuántos de cada profesión se deben incluir en la muestra, asumiendo que yo necesito una muestra de 69 o de, no sé, 100 profesionales. Entonces, como primer paso, lo que yo hago es aplicar una regla de 3 simple para saber qué porcentaje del total representa cada categoría. Entonces, si tengo a los de derecho, entonces los de derecho son 200, entonces eso representaría un porcentaje. Los de administración son 300, eso representaría un porcentaje. Los de sociología son tantos, entonces eso representa un porcentaje. Los de cultura física son tantos, entonces eso representa un porcentaje. Entonces lo que yo voy es estratificando. Después de que yo selecciono cuál es el porcentaje de todos los egresados, seguramente habrá más egresados de una carrera que de otra. Lo que yo hago es, a partir de esos porcentajes, calculo el total de la muestra. Entonces, investigaría del total del porcentaje, tantos de sociología, tantos de turismo, tantos de cultura física, y así voy haciendo una estratificación, ¿vale? Simplemente es como asignarle un porcentaje dependiendo del número de población que haya según la característica, ¿listo? Y el muestreo por conglomerado es más bien como racimos, o son pequeños grupos, o la muestra se divide en pequeños grupos como una fase previa a la selección de la muestra. Es como similar a estratificar, es decir, dividir por grupos, pero aquí existen diferencias. Por ejemplo, mientras el estratificado busca ser homogéneo dentro del estrato, es decir, están los mismos, dentro de cada estrato están las mismas características. eh, en conglomerados o racimos se busca la heterogeneidad dentro de los grupos, es decir, no interesa tanto la característica o que la característica sea similar. Básicamente eso. Esto no los expliqué tanto porque no los usamos mucho. Los que utilizamos más son el muestreo aleatorio simple o el muestreo sistemático a partir de una fórmula sencilla, y a partir de seleccionar los elementos por el azar y que cada sujeto tiene la misma probabilidad de ser elegido. Ahora pasemos al no probabilístico. Como ya les expliqué, al contrario de la probabilidad, pues este tiene muy en cuenta son las decisiones que tenga el investigador principal, en este caso ustedes, determinarán, o bueno, algunos determinarán su muestra y demás.
Aquí ahí tenemos seis tipos de muestra. Muestreo por conveniencia, tenemos muestreo por cuotas, tenemos muestreo por sujetos voluntarios, tenemos muestreos, ahí que creo que lo repetí. Déjeme yo reviso. Muestreo por redes, sujetos voluntarios, muestreo por cadena y estudios de caso. Bueno, ahí repetí muestreo por conveniencia, entonces en este caso serían 5. Sería muestreo por conveniencia, muestreo por cuotas, muestreo por sujetos voluntarios, muestreo por redes y estudios de caso. Vamos a revisar cada uno, qué significa. Vamos a tratar de dar un ejemplo. La mayoría van a usar este tipo de muestras. ¿Listo? Ustedes mismos van a asignar su muestra por conveniencia. Otros van a ser sujetos que van a participar voluntariamente. Algunos harán estudios de caso. ¿Sí? No son normales los estudios de caso. Solo he visto de lo que llevo aquí en la universidad un estudio de caso o dos estudios de caso. Son muy pocos los que hacen estudios de caso. Y son estudios interesantes que, de los cuales se puede sacar muy buenas conclusiones. ¿Listo? Si usted tiene la posibilidad o si usted tiene algún, supongamos, amigo, conocido, que sea atleta, profesional, que tenga unas, ¿sí?, condiciones, que haya sido de alto rendimiento, pues con ese sujeto usted puede hacer un estudio de caso. ¿Sí? No sé, investigará el componente antropométrico, el componente genético, algo se puede hacer con una sola persona que uno tenga la facilidad de acceder a los datos, a la toma de datos y demás. Entonces, los estudios de caso son muy chéveres. Comencemos por este muestreo por conveniencia. Este es el tipo de muestreo en el que yo como investigador selecciono la muestra de acuerdo a mi conveniencia. Entonces, por ejemplo, si yo quiero determinar la rapidez o la velocidad de un grupo de sujetos, pues lo que yo hago es, tengo el instrumento y lo aplico yo lo quiero aplicar en los estudiantes de semestre de trabajo de investigación. ¿Listo? Entonces lo elijo porque sí, ¿vale? Ese sería por conveniencia. Creo que no hay mucho que explicar con relación al muestreo por conveniencia. Eh, en este caso es que la conveniencia debe estar también un poco, no al margen, sino relacionado con la accesibilidad, lo que decía ahorita, a los recursos sí, y a la disponibilidad del tiempo. Entonces, muchas veces estos tipos de muestreos son los que nos facilitan más las cosas. En vez de tener que hacerlo aleatoriamente y etcétera, etcétera, pues si yo tengo un grupo de sujetos, venga, estudiémoslos y eso es conveniencia. El muestreo por cuotas, este que está aquí, es básicamente el tipo de muestreo que ante un número dado de elementos, no sé, ¿cómo se los explico allí para que no nos enredemos tanto? Ante un número dado de elementos de la muestra, se va a llegar a los sujetos según se vayan presentando en el proceso de trabajo de campo. Entonces, al llegar al número requerido, se considerará por finalizado el trabajo de campo. Entonces, yo quiero estudiar 30 sujetos, quiero estudiar 10 sujetos, pero resulta que inicialmente tengo 3 sujetos. Entonces, yo arranco haciendo la intervención o la evaluación de 3 sujetos. Después me llega otro, 4. Después me va llegando otro, 5. Después me llegó otro, 6. Después otro, 7. Después otro. Entonces me van llegando por cuotas, me van llegando sobre el tiempo, o sí, me van llegando sobre el tiempo los sujetos hasta que yo complete el tamaño de la muestra que yo sugiera requerido. Aquí muchas veces estos se llaman estudios de cohortes, algunas veces. No completo el tamaño de la muestra necesario
pero con el pasar de los tiempos voy reuniendo más muestras, voy reuniendo más muestras, voy reuniendo más muestras, voy reuniendo más muestras. Este normalmente, bueno, este es uno de las muestras que hago yo en el tema genético. Yo no puedo eh, a toda una muestra tomarle sangre todos los días, ¿sí? O un mismo día. Entonces, y tampoco puedo porque los sujetos o los deportistas están repartidos en muchas partes de la ciudad, otras están en muchas partes de Colombia. Entonces, por ejemplo, nos llaman de Medellín. Nos llaman de Medellín, tenemos estos sujetos para, para que sean partícipes de su investigación. Entonces nos toca ir a Medellín, sacamos las muestras de sangre, después las analizamos y vamos guardando en la base de datos los resultados. Después nos llaman de otro lado, por ejemplo, de Barranquilla, ¿no? Que tenemos 10, 20 deportistas. Bueno, entonces nos toca ir a Barranquilla, sacar las muestras de sangre, eh, guardarlas, analizarlas en el laboratorio y subir a la base de datos los sujetos. ¿Listo? Entonces, poco a poco, como no tenemos la muestra total, que serían alrededor de 200 deportistas, pues poco a poco vamos integrando, nos van llamando, tenemos estos deportistas, tenemos estos otros, y poco a poco vamos recolectando muestras y poco a poco vamos llegando a ese margen al que queremos llegar, que son 200. ¿Listo? Entonces, cuota por cuota, sujetos por sujetos, vamos nosotros agrandando y acrecentando ¿qué? Nuestra muestra. Ya al final, teniéndose todos los resultados y todos los sujetos evaluados, se da por terminada la recolección de muestras o la recolección de cuotas. ¿Por qué? Porque ya completamos el número total de muestras que nosotros queríamos eh, analizar. ¿Listo? Pero puede pasar así. Puede suceder que usted evaluó a una persona hoy y mañana otra persona quiere que la evalúe, entonces mañana evalúa otra y va recogiendo sus datos en una tablita y al finalizar resulta que tiene 10, 20 sujetos que usted evaluó, pero en tiempos distintos, ¿no? Entonces, ese es muestreo por cuotas, también se puede dar muy fácilmente. Entonces, muestreo por conveniencia, que es el que usted decide. Este, yo como investigador decido que esta va a ser mi muestra. Muestreo por cuotas, van llegando poco a poco hasta completar el número total de muestras. Y está el muestreo por sujetos voluntarios. ¿A qué se refiere? Creo que el nombre fácilmente así lo se puede deducir. Entonces, como su nombre lo indica, la muestra estará conformada por los sujetos que accedan voluntariamente o que voluntariamente se ofrecen para participar en la investigación. ¿Listo? Entonces, supongamos que yo me siento acá y yo digo, estoy realizando una investigación para poder determinar el perfil físico, el perfil antropométrico y el perfil genético de los estudiantes de la Universidad Inca, de específicamente el programa de Cultura Física y Deporte. ¿Quién desea participar? Entonces, de los 11 que están aquí, 10 que están aquí, 5 levantaron la mano. Yo, listo, vengan por acá. Ustedes están haciendo voluntariamente su participación ¿qué? Dentro de dentro de la investigación. ¿Cómo se ve mucho o cuál es un muestreo por sujetos voluntarios cuando hacemos encuestas? ¿Listo? Aquel que decide hacer una encuesta es porque voluntariamente decidió hacerla. ¿Sí? Usted simplemente mandó el mensaje en donde dijo, estamos realizando esta investigación, estamos realizando esta encuesta, hay gente que la abre, hay otra gente que no la abre, hay gente que la realiza y otra que no, pero voluntariamente la gente decidió, o la población o la muestra decidió contestar la encuesta. ¿Listo? Eso es voluntario. Usted no lo está obligando, simplemente la persona accedió voluntariamente a realizar parte o ser parte del estudio. Aquellos que van a hacer encuestas, aquellos que van a hacer alguna evaluación de ese tipo, normalmente los sujetos participan de forma voluntaria. ¿Listo? Entonces, sería una muestra, el tipo de muestra es no probabilística con voluntariedad de los sujetos a participar. Si es una encuesta,
En este caso normalmente pasa así. ¿Listo? Muestreo por redes. Ya este es un poquito más, ya, a este se le conoce mucho como la bola de nieve. Es la, la seleccionada, cómo le digo? Es la seleccionada mediante la elección eh, de personas clave que conocen con cierto detalle el tema que yo pretendo investigar y que pueden referir a sujetos directamente involucrados con él. Entonces, doy el ejemplo. Yo estoy haciendo una investigación, por ejemplo, quiero explicar un fenómeno. ¿Listo? Por ejemplo, fuerza histérica, que es uno de los trabajos que tenemos aquí. Resulta que hay un doctor que está investigando la fuerza histérica. ¿Listo? Entonces lo que yo hago es entrevistar a ese sujeto para que haga parte de mi investigación y que él, con su experiencia, como tiene cierto detalle en el tema que yo pretendo investigar, él me puede no solo referir otros sujetos para que participen dentro de mis entrevistas, sino que él me puede colaborar a nutrir todo mi marco teórico, a nutrir todo el tema de análisis, de intervención y demás. Si tengo, este se usa más para ese tipo de, de investigaciones, ¿no? Investigaciones cualitativas que tienen un enfoque de entrevista en el que yo quiero hacer partícipe a sujetos que tienen bastante conocimiento en un área, ¿sí? Si yo quiero investigar con relación a, no sé, al entrenamiento de fuerza a partir de la velocidad, entonces González Vadillo, no sé, demás sujetos o teóricos que hayan investigado con relación a eso y puedo hacer una pequeña mini entrevista, cuáles son las sugerencias y demás. Bueno, esto es un muestreo por redes, ¿listo? Entonces, eh, ese sujeto puede que llame a otro, ese sujeto puede que llame a otro, ese sujeto que puede que llame a otro y voy construyendo una cadena, voy construyendo una red poco a poco de sujetos hasta llegar a 10, 20 sujetos que fueron sido o que fueron llamados por el sujeto que yo contemplé dentro de la investigación inicial. Y los estudios de caso, aquí la muestra se reduce a una persona para investigación en ciencias de la salud. Puede ser una persona, puede ser una empresa, puede ser un objeto, puede ser un hecho, alguna circunstancia histórica. Usted quiere investigar, por ejemplo, un caso. El caso es las Torres Gemelas. Entonces, eso es un estudio de caso. ¿Sí? Eso fue una circunstancia, eso fue un hecho que sucedió. Usted quiere investigarlo. Usted quiere investigar un futbolista. Bueno, está investigando a una persona que tiene una característica, o un nadador, o un tecondista, o un boxeador, no sé, un golfista, quiere hacer un análisis biomecánico del golf, quiere hacer un análisis biomecánico de un, de un callista, ¿sí? De un beisbolista, ¿vale? Entonces usted puede hacer un estudio de caso, simplemente toma una persona y lo que pretende usted es conocer con profundidad ese caso y una variable en específica, como lo puede ser la biomecánica, la antropométrica, o pueden ser varias variables, diferentes variables en un mismo sujeto. El estudio de caso eh, se denomina como la unidad básica de investigación. Entonces, mediante este estudio, yo puedo observar información tanto cuantitativa como cualitativa, es decir, hago estudios mixtos, porque yo puedo observar las características psicológicas, puedo observar características cuantitativas, cualidades, habilidades propias del sujeto, y es una investigación un poco más cercana, ¿no? Entonces, hay actores que señalan que este tipo de estudios deben tratarse con profundidad y la idea es buscar a partir de allí un entendimiento de la naturaleza, de las circunstancias, del contexto y de las características del sujeto, que me pueden a mí también generalizar lo que pueda pasar en el equipo, lo que pueda pasar en esa empresa, lo que haya pasado en ese hecho particular y que me pueda a mí poder generalizar lo que pueda suceder dentro de ese contexto, ¿vale?
Si yo analizo un beisbolista, no sé, de la selección Colombia o un softbolista y analizo sus movimientos biomecánicos, su composición corporal y demás, seguramente esa misma característica se puede replicar en otros casos. ¿Listo? Entonces, los estudios de casos son muy interesantes. Como les dije, he visto muy pocos, porque normalmente nos tenemos el acceso a grupos un poco más grandes, desde nuestros trabajos, los sitios en donde estamos nosotros normalmente involucrados, tenemos acceso a muchas más muestras o a muchos más sujetos y por ende tendemos a utilizar mayor tamaño de la muestra. Si utilizamos una persona, en este caso un solo sujeto, pues no estaría nada mal ese tipo de estudios y se sacarían muy buenas conclusiones a partir de allí. Listo. Denme un segundito. Listo, bien. Bueno, entonces vamos a hablar de, de la próxima entrega. Hoy no vamos a tener mini charlas porque eh, no se ha realizado, bueno, no se les dejó una actividad como muy concreta de la metodología. Simplemente fue pasar lo que llevaban al documento o al formato o a la plantilla inicial y listo. Entonces, la actividad o el siguiente avance tiene que ver precisamente con esto que acabamos nosotros de visualizar. Y se va a componer de lo siguiente, para que entendamos muy bien lo que toca realizar en este apartado. ¿Listo? Entonces, aquí lo fundamental es que usted seleccione un tamaño, es decir, un n, tamaño de la muestra. Voy a dar aquí. Que usted seleccione un tamaño de la muestra. Esto es para los que van a ser eh, experimentales o tienen un diseño experimental, ¿vale? Aquellos que tienen que elegir una población, que tienen que elegir una muestra en este caso. Para aquellos que están haciendo, por ejemplo, revisiones, para aquellos que están haciendo, por ejemplo, análisis o van a plantear una metodología, ¿sí? El tamaño de la muestra, el n, va a ser igual al número de publicaciones, fuentes o fuentes de información utilizadas para construir o utilizadas como sustento teórico. ¿Sí? Entonces, a diferencia de los que hacen experimentos, en este caso utilizamos el número de publicaciones. Si ustedes leen revisiones sistemáticas de la literatura,
si leen revisiones de la literatura, normalmente detrás de todo ello hay un sustento teórico bastante grande. Eh, Hay algunos que dicen que debe, deben ser más de 50 artículos o publicaciones o fuentes de información. Hay otros que hablan de que sea mayor o igual de 30, pero eso varía mucho. Entonces, ¿cómo ustedes van a poder conocer esta parte, los que están haciendo revisiones y demás? Haciendo una búsqueda inicial. ¿Listo? Entonces, planteen una búsqueda inicial o propónganse, eso sería un tipo de estudio por cuotas, ¿sí? Un muestreo por cuotas. Propónganse 30 datos o 30 o 50 artículos y poco a poco van buscando y registrando más, poco a poco van buscando y registrando más y registrando más hasta que lleguen al total de los textos, ¿no? Entonces plantéense inicialmente un N. Entonces lo que hay que escribir es lo siguiente: tamaño de la muestra. ¿Listo? Hay que delimitar el tipo de muestreo. Entonces, su muestreo es probabilístico o no probabilístico. Entonces, según lo que acabamos de ver, su tipo de muestra es probabilística o no probabilística. Entonces, inicialmente comenzaríamos por acá. Usted dice, el tipo de muestra incluida en este estudio es no probabilística. Da una pequeña definición de lo que significa y obviamente determinará la característica, ¿no? Si es no probabilística, ¿qué tipo de muestreo no probabilístico? Por conveniencia, ¿sí? Es un tipo de muestra no probabilística de sujetos voluntarios. Es un tipo de muestreo no probabilístico estudio de caso. Es un muestreo por cuotas, es un muestreo por redes. O si es de los otros, es decir, probabilístico, la muestra fue seleccionada aleatoriamente o fue seleccionada sistemáticamente. Entonces usted determinará allí qué es lo que va a realizar, ¿vale? El tipo de muestreo, la probabilidad, el tamaño de la muestra. ¿Qué es importante cuando nosotros escribimos esta sección de la muestra? Y es poder describir la muestra, poder describir la muestra de manera sencilla. Entonces, ejemplo, niños entre 12 y 13 años. ¿De dónde? De la escuela o del club X, participantes o integrantes, no sé, integrantes del equipo de fútbol, ¿sí? ¿Qué otra cosa puede escribir ustedes? No sé, de los cuales, por ejemplo, supongamos que usted tiene un tamaño de muestra de 10 niños, ¿no? Entonces, 10 niños entre los 12 y 13 años del Club X, integrantes del equipo de fútbol, divididos en grupos iguales de sí, es decir, 5 y 5, o usted puede decir 10 niños y niñas divididos en grupos iguales, entonces puede ser niños y niñas, 5 niños y 5 niñas, etcétera. Entonces usted hace una descripción sencilla de las características
que puede tener esa población. Como todavía no va a ser un estudio ni una intervención, pues usted más o menos se plantea una idea, ¿sí? No, yo quiero niños y niñas de 12 a tal edad, van a ser de este club o de esta escuela, pues, tienen estas y estas características, eh, no sé. Ya más adelante, cuando usted recoja datos, más adelante cuando uno recoge los datos, uno puede especificar, por ejemplo, la edad media, ¿sí? O la edad promedio. Uno puede especificar, por ejemplo, si vamos a medir peso o características de composición corporal, el peso promedio. Normalmente se especifica es la edad promedio. ¿Sí? ¿Qué edad promedio tienen esos sujetos? Bueno, 13,5, 12,66 años, con un peso promedio de 45, 48,3 kilos. ¿Sí? Entonces uno caracteriza un poco la muestra que uno va a seleccionar, ¿vale? Entonces, dentro de esa partecita iría el tamaño de la muestra para aquellos, para recordarles, menor a 30, en este caso, puedes colocar 20, 15. Pasa mucho y es que, por ejemplo, en esta parte se emocionan mucho y colocan 30 sujetos, colocan 15, colocan 20, y cuando van a realizar aquellos que van a modalidad de grado, por ejemplo, alcanzan a intervenir 5, alcanzan a intervenir 3, otros 4, otros pensaron en 50 y solamente pudieron investigar 10. Otros por allá hicieron encuestas, querían hacer encuestas en 200 personas y solo pudieron recolectar 30, 40. Entonces, seamos aquí positivos de que podemos tener los 30 sujetos o los 30 participantes, pero a la hora de la verdad suele suceder que, por ejemplo, estamos realizando la intervención y se nos fueron 5 o 5 de los que estábamos investigando no siguieron. Entonces nos quedamos con solo 5 o nos quedamos con 4 o teníamos la expectativa de 10 y nos llegaron solo 3. Y suele ser complejo, pero, pero entonces usted determine un tamaño de muestra bastante, no mayor de 30, ¿sí? Usted hágalo menos de 30. ¿Y por qué? Porque eso le va a ahorrar el análisis estadístico cuando lleguemos al siguiente semestre, los que el siguiente semestre van a ver trabajo de grado, y los que están ahorita viendo trabajo de grado ya saben por qué elegimos tamaños de muestra tan pequeños, porque nos facilita un poco el análisis, ya que tener tantos datos, pues muchas veces tiende a ser bastante complicado. Aunque el software y eso nos hace todo el análisis, pero suele ser un poquito complejo. Número de publicaciones, fuentes de información utilizadas como sustento teórico eh, para los que van a realizar, ¿qué? Para los que van a realizar revisiones y demás. Y algo muy importante aquí para poder seleccionar la muestra son los criterios de inclusión y de exclusión. Estos criterios de inclusión y exclusión tienen que ver con lo que yo les mostré de la significatividad, representatividad, perdón. ¿Listo? Si yo quiero ojos sujetos de 12 a 13 años, deben cumplir con ese criterio. ¿Listo? Entonces, planteo unos criterios de inclusión, planteo unos criterios de exclusión, ojalá sean dos, tres. Algunas veces es solo un criterio. Usted ya determinará cuáles pueden ser los criterios. Por ejemplo, si voy a evaluar, no sé, los docentes de educación física, pues que estén actual, que sean, no sé, que estén ahorita en un colegio, no sé, algún criterio de exclusión, no sé, puede ser la edad, o puede ser el género, o puede ser un criterio de exclusión, podría ser que tenga una condición patológica. Este, si voy a evaluar el tema voy a realizar una evaluación postural en jugadores de futsal porque tienen que ser jugadores de futsal, tienen que tener esta edad, tienen tratar de que no tengan condiciones, sí, o sea, usted determine criterios de inclusión y exclusión
para colocarlos allí. Y en ese orden de ideas ya usted tendría construida la partecita de la selección de su muestra y también la definición, ¿correcto? Entonces, mucha atención a cómo le van a escribir, simplemente es mencionar que el tipo de muestra que se determinó para este estudio es probabilístico o no probabilístico, de característica por conveniencia, en donde se seleccionaron 10 sujetos, 10 niños, 10 niñas del total. Entonces usted lo que hace es hacer la descripción y para poder ser seleccionados tenían que cumplir con los siguientes criterios de inclusión y de exclusión, y entonces hace su lista, criterios de inclusión, criterios de exclusión y ya. Eso sería todo. ¿Entendido? ¿Dudas, preguntas? ¿O todo claro? Bueno, Está claro, profe, claro. al parecer todo claro. ¿Listo? Entonces, esa sería la actividad para dentro de 8 días. ¿Listo? Entonces no sería más, muchachos. Ya eso sería todo por hoy. Ya dentro de 8 días nos reuniríamos a ver los avances nuevamente. ¿Quién llegó por ahí que no lo haya llamado lista? ¿O nadie? Profe, es que me desconecté un momento porque es que estoy así reclamando medicamento de mi hija, pero no sé si llamaría en ese momento a lista. No, sí, mientras yo les iba preguntando la autoevaluación, les iba colocando la lista. Ah, Entonces, listo, vale, profe. entonces pregunté si había llegado alguien más por ahí, pero no. Listo, entonces nos veríamos dentro de 8 días, muchachos. Que tengan un buen día. Que estén muy Gracias, bien. profe. Hasta Muchas luego. gracias. Listo. Hasta luego. Chao, que estén bien. Profe, buenas tardes, un favor ¿Listo? o una pregunta. Sí, Jason. ¿Usted podría dejar digamos, la hora de entrega de los avances para a las 11, o sea, cuando comienza la clase? Es que me está quedando un poquito difícil porque no tengo computador, se me dañó y me toca pedir prestado. Y a veces no tengo como, o sea, hago el trabajo, pero no tengo cómo organizarlo en el computador y entregarlo. Lo entrego antes de la clase siempre. Bueno, listo. Yo por ahí a las 9, ¿te parece? O Sí, eso. Es que lo pone muy temprano y a veces, digamos, lo estoy organizando, lo estoy subiendo. acuérdate. No, pues es que la idea es como que lo entreguen antesito o el día anterior. O sí, o sea, Bueno, sí, profe. pero Bueno, listo. Yo lo coloco a las 9 esta vez, ¿vale? bueno, sí, señor. Listo, Jason. Gracias. Vale. Listo.